Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, del versículo número 12 en adelante. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse, por favor. Hermanos, al hablar del tema del llamado al ministerio, entramos dentro de un aspecto o una faceta en donde definitivamente la iniciativa es Dios quien la toma. Saulo iba camino a Damasco, como hemos leído, cuando él mismo relata que yendo él en comisión de los principales sacerdotes, cuando era el mediodía, de repente resplandece, dice, una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. En esa acción, en ese momento, cuando esa luz del cielo irrumpe para iluminar la vida de Saulo, es donde se produce el paso inicial del llamado para el ministerio. Definitivamente, si vamos a hacer la obra de Dios, esto solamente será posible porque los cielos se nos abran y porque haya también para cada uno de nosotros una luz del cielo que iluminó en algún momento de nuestra vida. Eso es lo que determina y define la vocación que cada uno de nosotros tenemos. El ministerio es algo a lo cual se dedica la vida. Es verdad que hay personas que pueden desarrollar un ministerio por tal vez algunos años. Y digo, no estoy hablando de décadas, sino que estoy hablando tal vez 5 o 7 años. Y de repente dicen: no, mejor me voy a dedicar a otra cosa. Y así
de la manera tan simple como lo estoy diciendo, optan por una ocupación diferente. Pero el ministerio, hermanos, en realidad no es una opción que el ser humano elige. El ministerio no es como una vocación que surge de una manera natural. Una persona que quizá tiene habilidad para trabajar con números, siente que su vocación es estudiar alguna ingeniería, porque es ahí donde se va a sentir más cómodo en desarrollar sus capacidades y sus habilidades. Otro que quizás su fortaleza es la habilidad verbal, quizá va a escoger una carrera como abogado o un comunicador, porque siente que esa es la competencia en donde él podrá desarrollarse y sentirse cómodo. Pero el ministerio es algo que en realidad no se piensa. Es algo que no responde a las habilidades que nosotros podamos tener. Porque si nos preguntamos, ¿cuáles son las habilidades que se necesitan para hacer la obra de Dios? Cualquier cosa que nosotros podamos responder a esa pregunta, veremos que son cosas que no poseemos. Y es más, si uno comienza a examinar el perfil o las características que tienen aquellas personas que han sido o son utilizadas por Dios, veremos que son personas muy diferentes entre sí. No hay como ciertas cualidades o ciertas características que uno puede decir, no, este niño trae para ser un ministro del evangelio. No es que uno diga, bueno, para ser predicador lo que se necesita es ser bueno para la lengua, tener un poder de convencimiento, tener cierta habilidad mental. O sea, uno no puede decir esas cosas, porque no se trata de habilidades naturales que podamos tener, y por lo tanto no hay manera que nosotros podamos saber si realmente somos llamados al ministerio o no. Si nosotros entonces no lo podemos saber, entonces volvemos como a un punto muerto, donde uno diría, bueno, entonces, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo puedo yo saber si realmente Dios me está llamando, si mi vocación es el ministerio, es el dedicar mi vida a la obra de Dios, o si no? Esa pregunta solamente la puede responder el hecho que haya una luz del cielo que pueda venir sobre nosotros, y que esa luz del cielo nos sorprenda en el camino. Si usted me pregunta, ¿dónde podemos hallar esa luz del cielo? ¿O qué podemos hacer para tener esa luz del cielo? Con toda honestidad tendría que responderle que no podemos hacer nada, ni podemos buscarla en ningún lugar, porque es simplemente o Dios nos sorprende, se atraviesa en nuestro camino y nos toma y hace que esa luz más brillante que el sol de mediodía nos rodee, nos derriba y nos enceguezca para no tener ya más percepción de lo que hay alrededor, más que esa voz que habrá de mencionar nuestro nombre, como fue el caso de él, diciéndole, Saulo, Saulo. Y cualquiera sea el nombre que nosotros podamos tener, el hecho es que esas palabras siempre nos tomarán por sorpresa. Pero es precisamente esa intervención, esa luz del cielo, lo que va a dirigir nuestra vida en una dirección diferente. Eso es lo que va a validar nuestro ministerio.
Eso es lo que nos va a dar el valor como siervos de Dios, como ministros del Evangelio. Una persona podría, porque hoy en día se puede, estudiar en algún instituto, graduarse de pastor, donde a veces hay lugares donde eso hacen, que cuando una persona completa cierto número de materias o créditos académicos, le entregan un título y lo gradúan de pastor. Uno podría hacer todo eso, pero el hecho de tener un diploma o tener un certificado que establezca que hemos cursado cierta cantidad de materias y que por lo tanto hemos sido ordenados y llamados al ministerio, eso en realidad no es una validación. Yo no estoy diciendo que el capacitarse o el conocer más sea algo inservible o inútil. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que eso no hace al ministro, sino que lo valida como siervo de Dios es el hecho de que la luz del cielo haya podido brillar sobre esa persona. Y precisamente porque esa luz del cielo ha llegado, no solamente lo valida, sino que también le da la autoridad para poder desempeñarse como un ministro del Evangelio. Pablo dice que los ministros del Evangelio somos embajadores de Dios. Y un embajador es una persona que tiene autoridad para hablar a nombre de aquel que lo ha enviado precisamente en una embajada como embajador. Pero esa autoridad se recibe únicamente cuando Dios la otorga. Pablo basaba su autoridad como apóstol de Jesucristo en el hecho que precisamente el Señor se le había aparecido. Precisamente en este día, cuando la luz del cielo iluminó y lo encegueció y lo derribó, él decía: ¿acaso no he visto al Señor Jesucristo resucitado? Para él esa era la fuerza y lo que lo dotaba, no solamente validándolo como ministro del Evangelio, sino que también entregándole autoridad. Autoridad que él decía estaba dispuesto a utilizar para poder corregir aquellas cosas que andaban mal dentro de la iglesia. Muchos cuestionaban a Pablo y decían que él no tenía habilidades, que era torpe para el hablar. Y Pablo lo reconocía, que él no tenía habilidad para poder expresarse verbalmente. Ellos decían: Pablo es muy bueno para escribir, y ahí tenemos en el Nuevo Testamento algunas de sus cartas, pero para hablar él lo hace torpemente. Y Pablo aceptaba que eso era cierto, y él decía: bueno, pero aunque yo sea torpe para hablar, no lo soy en el entendimiento, porque el Señor me ha dado la autoridad para poder desarrollar el ministerio. Esa autoridad solamente viene cuando la luz del cielo ilumina sobre nosotros. Pero esa luz del cielo también lo que hace es cambiar por completo la vida de una persona. Si uno examina la vida de los hombres de Dios que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que cada uno de ellos tenía una mística o forma de vida que no era lo normal. Cuando uno lee de un hombre como Noé o un hombre como Abraham, cuando uno lee en el libro de Éxodo de un hombre como Moisés, uno lee acerca de estos hombres, de lo que hablaban, de lo que decían, de lo que hacían, de cómo se comportaban, y uno comienza a experimentar como un sabor en esa vida que
uno dice, bueno, ¿qué era lo que este hombre tenía? O si uno se va al Nuevo Testamento, uno puede leer acerca de un Juan el Bautista. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál era entonces la filosofía de vida de este hombre? ¿Cuáles eran sus valores? ¿Cuáles eran sus ideas? ¿Qué era lo que le atraía de la vida? Y lo vemos así como un personaje un poco misterioso, difícil de entender. Uno lee de la vida de Juan y mientras más lee, en lugar de encontrar respuestas, le surgen más preguntas. Y uno comienza a decir, bueno, ¿cómo Juan llegó a ser lo que fue? ¿Por qué Juan decía lo que decía? ¿Por qué Juan reaccionaba de la manera como reaccionaba ante las preguntas que le hacían? Hay como cierto halo de misterio, o como una aureola que envuelve a estos hombres. Pero ¿qué es eso? Es, como les decía, una mística, una forma de vida, una manera de comportarse diferente a todos los demás hombres, que uno encuentra que no eran modelos que se pudieran repetir, sino que ellos reúnen ciertas cualidades, ciertas particularidades que no las tienen las demás personas. ¿De dónde sale eso? Nuevamente, son así porque ellos han visto una luz del cielo. Y es esa luz del cielo la que de tal manera impacta en sus vidas, que les cambia. Y son totalmente diferentes. Y llegan a comenzar a incursionar por caminos o senderos donde uno se impresiona, le apasiona de esa vida. Uno quisiera conocer más de ellos, pero es tan poco lo que la palabra de Dios dice acerca de ellos. Pero esa mística extraña, tan única, tan misteriosa, solamente puede ser explicada por el hecho de que ellos tuvieron ese encuentro con el Señor. Cuando esa luz del cielo alumbró sobre ella, no solo los validó, les dio autoridad, sino que también les entrega esa mística de vida. No es que ellos quieran ser así, no es que ellos sean personas raras o inadaptadas, sino que es que Dios les ha tocado y les ha transformado de tal manera que ya no pueden ser hombres comunes, ya no pueden ser hombres iguales a los demás. Ya no pueden actuar normalmente. Se vuelven anormales. Se vuelven personas extrañas, personajes, como dice la carta a los hebreos, que andaban vestidos con pieles de animales, errando por las cuevas, por los desiertos. Gente que a veces eran capaces de apagar fuegos impetuosos, tapar bocas de leones, poner en fuga ejércitos enemigos. Pero en otras ocasiones no aceptaban el rescate y estaban dispuestos a ofrendar sus vidas por la causa de Dios. Esas personas que Hebreos dice que el mundo no era digno de ellos, porque fueron hombres que llegaron a tener cualidades tales que salían del molde, dejaban de ser del mundo para comenzar a ser hombres de Dios. Todo eso eran así precisamente porque la gracia de Dios les había impactado. El cielo se había abierto para ellos y les había mostrado un camino diferente, un sentido distinto de la vida. Nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de valorar la vida, nuevos intereses que no son comunes a los seres humanos. Por eso, hermanos, ante el tema del llamado al ministerio, podemos decir, y pudiera parecer una redundancia, y lo es, pero es necesaria. Si Dios no lo hace, nosotros no lo podemos hacer. Si Dios no viene para sacudirnos, tomar nuestra vida, transformarnos, impactarnos, alucinarnos, entonces
nada lo hará. Cuando uno examina el llamado de Pablo, uno también encuentra que la intervención de Dios en su vida es una intervención que interpela a Saulo en dos sentidos. En primer lugar, le cambia la ruta de vida que él llevaba. Ahí lo dice claramente el pasaje, que él iba ocupado, dice en el versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Esa era su ruta de vida. Eso es lo que él había decidido hacer y estaba haciendo. Cuando de repente al mediodía, dice, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Es decir, Dios le sale al paso, Dios se le atraviesa. Le estaba rompiendo totalmente el plan de vida que él tenía. Pero eso no solamente sucede con Saulo, también sucede, por ejemplo, con Abraham. Cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, le está cambiando la ruta de vida. Se la cambia a Moisés cuando él estaba ya feliz en su retiro, cuidando corderos. Y entonces Dios le cambia totalmente su ruta de vida, y para Moisés ya era su jubilación. Él estaba ya feliz, ya había formado su hogar, estaba tranquilo. Por 40 años él se había dedicado a ser pastor de ovejas. Cuando Dios llega y le desbarata totalmente el plan que tiene y lo envía para que se convierta en el líder, en el Moisés que va a ir a llevar liberación, dándole un proyecto al cual Moisés había ya renunciado humanamente 40 años antes. Así uno podría recorrer la vida de los hombres de Dios y siempre lo que hay es un cambio de ruta. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros debemos preguntarnos si cuando el Señor llegó a nuestra vida para llamarnos al ministerio, si hubo realmente un cambio de planes en nosotros, o si todavía tenemos como las aspiraciones de siempre, seguimos nuestra misma ruta, nuestros mismos intereses. Pero Dios no solamente en esa interpelación cambia la ruta de vida que llevamos, sino que también nos cuestiona la forma en que estamos viviendo. A Saulo se le preguntó, ¿por qué me persigues? Se le está cuestionando su forma de vivir, su forma de actuar, lo que él estaba haciendo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le está preguntando. De igual manera, a Ezequiel el Señor habrá de preguntarle, ¿no ves? ¿No ves? ¿No ves? Son 3 ocasiones en las cuales Dios se le revela a Ezequiel, y es para interpelarlo, para preguntarle que si no ve. A Elías, cuando llegó allá al monte de Dios, el Señor sale para interpelarlo y le pregunta, Elías, ¿qué estás haciendo acá? En el llamado de Dios, siempre Dios nos pregunta acerca de nuestra vida, porque nuestra vida no va en la dirección que Él quiere que vaya. Y por eso cuando esa luz del cielo y la revelación de Dios viene, Él quiere cuestionarnos, interpelarnos, a fin que nosotros cambiemos nuestra ruta de vida. A Jonás se le cambió la ruta de vida, se le dijo, levántate y ve a Nínive a predicar el pregón que yo te diré.
Jonás no quería ir, él no quería cambiar su ruta de vida. Y usted ya sabe lo que pasó. El llamamiento es entonces algo que transforma totalmente nuestra vida. Nos da nuevos ideales, nuevas metas, nuevos fines, nuevos propósitos, nuevos valores, nuevas ideas. El llamamiento no es solamente que uno sintió un día un deseo, si es que a mí me gusta eso de predicar. Algún día yo voy a estar predicando la palabra de Dios. Yo no digo que en el llamamiento no haya deseos como los que he mencionado, pero el llamamiento es más que un deseo. Porque uno puede desear ser ministro, pero no depende de uno. No es uno el que escoge. Lo que estoy diciendo es lo contrario, que en el llamamiento lo que hay es un cambio en la ruta de vida. Nuestra ruta de vida era otra. Nuestros planes eran otros. Si unos 3, 4, 5 años antes de su llamado alguien le hubiera dicho: oiga, mire, usted va a llegar a ser pastor, quizá usted se hubiera reído en la cara de esa persona y le hubiera dicho: mire, no estoy hablando locuras, si yo, quizá ni cristianos éramos. Entonces, se trata de un cambio en la ruta de nuestra vida. Se trata de que Dios nos interpela, nos pregunta acerca de qué estamos haciendo, por qué me persigues, qué haces, no ves, no ves, no ves. Entonces, como que uno está llevando su propia vida, y no estoy hablando necesariamente de la conversión o de una vida de pecado y mundanalidad, sino que ya nacido de nuevo, pero que nosotros tenemos otro tipo de intereses, planes, ideales, pero de repente Dios viene y nos pregunta: mira, ¿no ves? O como a Saulo: ¿por qué me persigues? Saulo, él después explica que él creía que al perseguir a la iglesia estaba sirviendo a Dios. Y ahora el Señor le tiene que decir: ¿por qué me persigues? Y Saulo, con temor, le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué me preguntas que si te persigo? ¿Quién eres? Porque el Dios que yo entiendo, el Dios como yo comprendo las cosas, ha de estar muy contento por lo que estoy haciendo. Pero este Señor lo que le está diciendo es: me estás persiguiendo. Él tiene que preguntar: ¿quién eres? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo lo creía muerto. Saulo lo consideraba como alguien que, gracias a Dios, lo habían matado, pero ahora resulta que él está vivo y le está diciendo: yo soy Jesús y es a mí a quien andas persiguiendo. Ahora en el llamado, su vida habría de cambiar totalmente, radicalmente. Por eso, hermanos, les digo, el llamado es aquello donde Dios nos toma, nos rompe, nos deshace, nos muele, y ya molido vuelve a quebrarnos, nos mete, hermanos, bajo su crisol, bajo el mortero de Dios que nos está moliendo hasta que nos hace polvo. Y entonces luego Dios comienza como un barro nuevo a hacer de nosotros la vasija que Él quiere que seamos. Es una transformación total de la vida. No es, hermanos, el transcurrir natural de la vida, que se sabe que el niño que va a primer grado, que se espera que el próximo año irá a segundo y el siguiente año a tercero, y es lo natural, ¿no?
Pero en el ministerio, las barreras o las normas de lo natural se rompen. Y entonces es cuando viene la intervención de Dios. Y es cuando el cielo se abre. Y es cuando la luz nos ilumina. Y cuando la luz nos ilumina, hace, hermanos, en un segundo lo que años o décadas, si usted quiere, de preparación mental, emocional, no pueden hacer. Es donde Dios nos toma en sus manos como sus herramientas. Eso es lo que Dios hace en el llamado, que toma nuestra vida y Dios comenzará a hablar a través de nosotros. Dios comenzará a manifestar su poder, porque en el llamado Dios entrega una misión. A veces la misión puede ser sencilla, como se le dijo a Jonás: ve y di esto, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso era todo. Era una misión sencilla, un mensaje corto, no daba razones de por qué, no hablaba de tiempos, no daba opciones, no había una invitación a nada, sino simplemente de aquí a 40 días Nínive será destruida y se acabó. Pero a veces la misión es más compleja, como la vemos aquí en Pablo. Los versículos 16, 17, 18 es una misión, más que una misión, es un programa de vida el que Dios le está entregando a Saulo. Pero sea lo que Dios tiene para nosotros, siempre en el llamamiento se nos da una misión, una tarea que se va a convertir en la carga que llevaremos en nuestros corazones por el resto de nuestra vida. Y si nosotros sentimos que no hay carga, entonces no ha habido misión. Y si no hay misión, no hay llamado. Por eso cada uno de nosotros hoy, con toda sinceridad, podríamos preguntarnos: ¿cuál es nuestra misión? Otra forma de preguntarlo sería: ¿para qué es mi vida? ¿Para qué sirvo yo? ¿O estamos solo de pasada, para mientras envejecemos, morimos? ¿O hay una razón por la cual nosotros existimos? Esa razón debe ser la misión que Dios nos ha entregado. Si hay un llamado, hay un encargo, hay una comisión. Tenemos claridad de qué es lo que Dios espera de nosotros. Sabemos a dónde debemos ir. Tal vez no sabemos los caminos que habrán que recorrerse. Tal vez no sabemos los detalles. Tal vez no sabemos las personas. Tal vez no sabemos los lugares. Tal vez no sabemos las opciones. Pero lo que sí tenemos claro es qué es lo que Dios desea de nosotros en nuestra vida. Y tal vez lo que Él desea de nosotros sea algo grande, demasiado grande, que nosotros nos preguntaríamos: ¿será posible hacerlo? O quizás de antemano diríamos: es una locura, pero yo lo estoy haciendo porque Él me lo dijo. Pero si Él nos lo dijo, podemos ir confiados, porque entonces Él estará siempre con nosotros. Porque
en todo llamado siempre hay una promesa de asistencia de parte de Dios. Porque Dios sabe que solos no podemos. Por eso en el versículo 16 le dice: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y oiga esto: y de aquellas en que me apareceré a ti. Es decir, que no terminaba ahí el asunto, sino que el Señor le dice: bueno, me he aparecido a ti para ponerte por ministro, pero todavía me seguiré apareciendo a ti. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Que el Señor en su misericordia continúe apareciéndose en nuestra vida. Que haya nuevos cielos abiertos. Que nuevamente podamos escuchar su voz. Y que esta voz que aquí a Pablo le dijo: ¿por qué me persigues? En otro momento le diría: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando Dios continúa apareciéndose a nuestras vidas, Él va como refrescándonos en el camino. Vamos luchando, trabajando, y usted mejor que nadie lo sabe, que el ministerio es algo desgastante. Requiere entrega, consume la vida, consume las fuerzas físicas, emocionales, intelectuales, en todos sentidos. Somos como una esponja, pero que en lugar de estar absorbiendo, está exprimiéndose. Pero perseveramos por la promesa de asistencia que el Señor nos ha dado, porque Él estará para ayudarnos, porque Él sabe que por nosotros mismos no podemos. Él sabe que en nuestra fuerza, hermanos, hace años hubiéramos quedado postrados en el camino, pero gracias a Dios que Él continúa apareciéndose y apareciéndose y apareciéndose y visitándonos y hablándonos y animándonos y a decirnos, como le dijo a Saulo: Pablo, no desmayes, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Que cuando a Pablo lo metían preso, Dios le enviaba a su ángel y él se daba cuenta que no estaba solo, que el Señor siempre estaba a su lado. En el llamamiento hay una promesa de asistencia que nos dice que no estaremos solos. Él estará con nosotros, porque si aquel que nos llamó nos hubiese hablado solo el día de nuestro llamamiento, después de 5, 10, 20 años, uno se preguntaría: bueno, ¿y aquello que oí, de verdad lo oí o no lo oí? Se nos acabaría la batería, hermanos. Pero como Él continúa apareciéndose, y le dijo a Saulo: me ha aparecido a ti para ponerte por ministro, pero me seguiré apareciendo y nos seguiremos viendo. Y qué bueno que el Señor siempre viene a visitarnos. Qué bueno que Él siempre nos trae agua fresca para beber, nuevos ánimos, nuevas fuerzas, y nos dice: sigue adelante, sigue caminando, sigue marchando, sigue trabajando, lo estás haciendo bien. Hay momentos en los cuales a nosotros nos parece que los cielos se han cerrado, que el Señor ya no está con nosotros. O nos preguntamos: Señor, ¿seré que estoy todavía en el buen camino o me salí ya de la ruta hace ratos? Pero cuando nos preguntamos de esa manera, la promesa del Señor, que continuará manifestándose a nosotros, viene para hacerse realidad otra vez. Y habrá otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque no es una carrera de velocidad, es una maratón. Es de resistencia, es de seguir, es de continuar, de marchar, de seguir adelante. Pero seguir adelante contra marea,
contra los vientos, contra las tormentas, contra los obstáculos. Y eso no es fácil. Y ya le dije que es desgastante. Y se sentirá solo porque el Señor le ha entregado la misión a usted y a nadie más. Por eso nadie le podrá comprender ni espere que lo comprendan. Y no le importe si le comprenden o no le comprende, sino que simplemente que le baste la gracia del Señor. Simplemente que Él esté con nosotros. Y en ese caminar y caminar, lo que ocurrirá es que la misión que Él nos ha entregado se va cristalizando, se va haciendo realidad y uno no lo percibe. Quizás no lo percibe hasta que han pasado varios años. Y cuando todos esos años han pasado, uno comienza a ver hacia atrás y hasta ahí donde se da cuenta y dice, bueno, si después de todo, en verdad, Dios ha hecho lo que dijo que haría. A Pablo en el versículo 18 se le dijo lo que iba a ocurrir. Y ahí dice, ¿para qué se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios? ¿Para qué reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados? Y el inicio del versículo 18 me salté donde dice, ¿para qué abras sus ojos? Ese era el sello o signo, si usted quiere, del llamado de Pablo. Que Dios le había dicho, mira, lo que va a ocurrir es que abrirá sus ojos, que se convertirán, que recibirán perdón. ¿Cómo podía Pablo saber si él estaba cumpliendo el llamado al cual el Señor lo había llamado? El Señor le dijo, ahí te dejo esa señal, que en realidad eran 3 señales. Abrir los ojos, que abras los ojos, que se conviertan, que reciban el perdón. Igual que Moisés, se le dijo que tienes en tu mano una vara y se le entregó una prueba que Dios estaba con él. En el caso de Pablo, la prueba de él era que habrían personas cuyos ojos serían abiertos, personas que serían convertidas de las tinieblas a la luz, personas que recibirían el perdón de pecados. Por eso no nos debe extrañar que cuando él escribe su carta a los Corintios, él dice que las cartas de presentación de él, lo que lo acredita a él como ministro del evangelio, dice, son ustedes. Ustedes son nuestra carta de presentación, nuestras cartas de recomendación. Porque era la señal que Dios les había dado. Por eso digo, hermanos, en medio de esas luchas y ese caminar y el Señor continúa manifestándose, hablándonos, refrescándonos, alimentándonos, dándonos fuerzas. Vamos ahí, como bien lo dice la Escritura, llorando y sembrando la semilla. Pero de repente, como que llega el momento en que sonó la hora y dice, bueno, se acabó la hora de sembrar, ahora de regreso a cosechar. Y dice, volverá con alegría trayendo sus gavillas. Entonces llega el momento cuando uno comienza a ver que la señal de Dios, el signo de Dios, se hace realidad en nuestra vida. Ahora, todo esto podemos ver que era un plan de Dios, era una idea de Dios, fue una iniciativa de Dios, fue una intervención de Dios. Y esto nos lleva entonces al principio, donde comenzamos. Y es que si Dios no lo hace,
no lo podremos hacer. No se puede, hermanos, contagiar o transmitir o enseñar una misión. La gente podría oírle y entenderle. Uno puede leer estos versículos que hemos leído acá de Pablo, donde él dice lo que Dios le dijo. Y uno lo lee y lo entiende. O sea que lo envió a anunciar el evangelio. Lo entendió. Pero si lo entendemos, ¿por qué no sentimos la carga que Pablo sentía? ¿Por qué no estamos a veces dispuestos a padecer todo lo que él padeció? Azotes, hambre, sed, peligros, naufragios, cárceles, prisiones, apedreamientos, desnudez. ¿Qué era lo que hacía que este hombre fuera tan terco, por decirlo así, tan empecinado? Era que él era quien había oído la voz. Él era quien había visto la luz. Uno, como le digo, puede leerlo y entenderlo. Igual usted puede decir cuál es la misión que Dios le ha entregado a usted. Y usted puede decir, mi sueño, mi razón por la cual estoy en esta tierra es esta, y explicarla, y la gente le va a entender. Pero no van a entender la carga que hay en su corazón. Y eso, por eso digo, no se puede enseñar, no se puede compartir, menos se puede inventar. Si Dios no nos llama, solo vamos a ser metidos. A este círculo solo se entra por llamado de Dios, por invitación. Hay que entrar con tarjeta en mano. Y esa tarjeta es el llamado. Solo así se entra dentro del círculo exclusivo de lo que llamamos ministros del evangelio. Pero si Dios no lo hace, mejor, hermanos, dedicar nuestra vida a otro oficio, a otra tarea, lo cual no es vergonzoso. Y tampoco tenemos que sentirnos mal por eso. Es simplemente un acto de honestidad. Que no fuimos llamados. Entonces, bueno, hagamos algo honrado, ¿verdad? Y si en eso Dios nos llama, pues será Él quien nos cambiará la ruta de vida. Por eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para tener el llamamiento? Yo diría que quizá lo único es pedirle al Señor misericordia. Quizá lo único sería: Señor, aquí está mi vida. Y si algo tienes para mí, algún plan, tú me hiciste, tú me conoces, tú sabes cuáles son mis errores, mis debilidades. Pero si para algo yo te sirvo, aquí, Señor, pongo mi vida a tus pies. Y luego que sea Él, hermanos, quien nos ilumine con la luz del cielo, que nos comience a preguntar y que nos diga: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿O no ves
¿O por qué estás persiguiéndome? Yo no sé qué es lo que Él nos va a preguntar. Ahora sí, haciendo eso y poniéndonos en las manos de Él, no hay luz del cielo y tampoco escuchamos su voz interpelándonos. Entonces lo mejor será levantarse y decirle: gracias, Señor, porque soy tu hijo y quiero servirte, no en el ministerio porque no hay voz, y si no oigo tu voz no tengo palabra. Entonces que otros hagan lo que yo no puedo hacer y yo te voy a servir en otra área. Y se puede servir a Dios siendo profesor, mecánico, albañil, carpintero o sastre, que casi ya no hay ahora. Se necesitan. Zapateros también. Ahí se necesitaba que hicieran como 2 millones de zapatos y no hay quien los haga. Y es una manera de servir a Dios. Pero si en realidad estamos en el ministerio, deberemos tener los elementos que hemos mencionado: la luz del cielo, el cambio de ruta, la pregunta de Dios, el entregar una misión, la promesa de asistencia de Dios, el que Él se muestra a cada momento, no a cada momento, pero cuando es necesario, se manifiesta en nuestra vida. Nos entrega la señal, el signo que estamos realizando la misión. Entonces, cuando todo eso sucede, ahí está el llamado de Dios. Y cuando lo tengas, sigue adelante. Sé fiel a lo que Dios te ha llamado. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Pero ahora, Señor, queremos pedirte que te atravieses por nuestra vida. Pasa, Señor, a nuestro lado. Cambia, Señor, todo lo que somos. Cambia nuestro plan de vida, la idea que teníamos. Y dirige nuestra atención, nuestro corazón y nuestros intereses en otra dirección. Señor, la cosecha es grande y los segadores son muy pocos. Te pedimos que envíes más segadores para levantar tu cosecha. Señor, así como somos, nos ponemos ante ti. Y si en algo te somos útiles, aún con nuestras imperfecciones, aún con la dureza de nuestro corazón, aún con nuestros pecados, Señor, así como somos, Padre, ponemos nuestra vida ante ti. Y tú, Señor, que eres glorificado cuando utilizas un vaso imperfecto, te rogamos, úsanos a nosotros. Úsanos, Señor. Es lo que anhelamos. Que tú, Señor, vengas para preguntarnos. Señor, ubícanos en la casilla donde nos quieres. Ubícanos en el lugar donde debemos estar. Señor, allí donde tú quieres que nosotros ocupemos un espacio, una tarea. Aquí estamos, Señor, para decirte: mi vida es toda tuya, mi corazón
Lo entrego, Señor, a ti. Mi mente, mi fuerza, mi cuerpo, mis facultades, mi vida entera, todo lo que tú nos has dado, Señor, lo entregamos. Lo pongo, Señor, ante tu altar. Toma, Señor, nuestra vida para modelarnos, cambiarnos. Haz de nosotros la herramienta que quieres usar. Sabemos, Señor, que hay mucho por hacer, pero tú no quieres activismo, dinamismo humano, sino solamente personas que respondan a tu llamado. Y así como Saulo, que no fue rebelde a la visión, también, Padre, ayúdanos a nosotros para que no seamos rebeldes a tu llamado, rebeldes a la misión que nos entregas. Señor, en el pasado tú usaste un gran pez. Usaste, Señor, una higuera. Usaste un gusano. Usaste una calabacera. Usaste, Señor, una mula. Tú puedes usar, Señor, cualquier cosa. Y siempre tus propósitos se cumplen. Entonces puedes usarnos. Puedes usar nuestra vida, Señor. No nos pases de largo, sino visítanos, buen Señor. Visítanos una y otra vez. Continúate apareciendo a nosotros. Derramamos, Señor, nuestra vida ante tu presencia, ante tu altar. Señor, ¿cuál es la señal que nos das? ¿Cuál es el signo que nos entregas? Nuestras cartas de recomendación. Padre, necesitamos todo de ti. Si tú no lo haces, Señor, nadie humanamente podrá hacerlo. No podremos, Señor, hacerlo. No hay hombre que pueda hacer tu obra. No hay quien pueda hablar en tu nombre. No hay quien en sí mismo sea capaz de impartir tu palabra. Solo tú, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Y aquellos a quienes tú se los has entregado, Señor, te rogamos, no nos pases de largo. Hay tanto que hacer. Hay tanto trabajo. Hay tantas tinieblas en esta tierra que necesitamos esa luz del cielo, Señor, que nos trastorne,
nos convierta, que nos modele, que nos entregue una visión fresca, que nos entregue una misión para cumplir, un sentido a nuestro existir, un sentido, Señor, a nuestra vida. Bendice, Señor, a cada uno de estos hombres que están aquí, a quienes tú has llamado. Padre, revélate a cada uno, da tu llamado. Ahora, Señor, abre los cielos y que tu luz resplandezca, que podamos escuchar tu voz. Cuestiónanos, Señor, pregúntanos. Cuestiona nuestra vida. Ayúdanos, Señor.